Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nada es lo que parece en esta jornada de miércoles 25 de febrero del 2026. Pensé que iba a estar medio solita, pero estoy a equipo completo. Tenemos al doctor que vino nadando. Primero saludamos a Ramón Villa, que nos está poniendo al aire, por supuesto, y ahora le damos la bienvenida a mi compañero de ruta, el doctor profesor Javier Ciuto. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Karina. Prácticamente vine corriendo desde allá, desde Porto Alegre. Mira, me descalcé y vine. Sí, no lo dudo. Bueno, buenas noches para todos. Estamos transmitiendo por Instagram y por Facebook para todo el mundo. Así que bueno, para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. Saliste anoche. Cuando te mandé mensaje 7-5, me dijiste, todavía estoy en el ómnibus. Yo dije, sí, sale el programa solita. Hoy salgo con Ramón. Bondi, pero no, todo bien. Por suerte, todo bien. Quiero mandarle un beso grande, a todos los que nos están mirando, y especialmente a Jainé. Jainé, te pasaste con el regalo que me hiciste. Te pasaste. Después lo voy a traer. Te quiero. Divina. Bueno, contá. Me lo voy a llevar. Es otro mate, pero con otras cositas particulares de dos colores que me lo voy a llevar para allá, para Porto Alegre. Perfecto. Yo le dedico el programa a mi sobrino Eric, el mayor de los 5, que está cumpliendo 31 años. Te mando un beso enorme, Eric. Te ama mucho la tía. Vamos arriba. Festejá, que hay que festejar siempre. Y le mando un beso a Francisco Machín, que es un señor del ómnibus, que me elogió cómo estaba usando el celular. Me preguntó si era cajera, le dije, no, soy locutora. Mira. Pero anda bien con los dedos. Un señor mayor, amoroso. Le conté del programa y es un nuevo oyente que nos está escuchando. Así que a Francisco Machín, que se prende hoy a la audiencia de Nada es lo que parece, le mandamos un abrazo. Después yo voy a ver los mensajes, está de lejos imposible, pero después en la pausa voy a ver todos los mensajitos que tengan y las preguntas que quieran hacernos, y obviamente a nuestro invitado que ya lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, hablé con Jen, que se ganó el kit de desparasitación, que es el aceite de tomillo y orégano, y el control cándida, que hicimos el sorteito al aire. Perfecto. Ya me comuniqué con ella, le vamos a hacer la entrega de los productos la semana que viene. Perfecto. Bueno, las redes de este programa son @NLQP2026, @NLQP2026 y @La Nacional 1130. Es el Instagram de la radio. Ya estamos saliendo con imagen por YouTube. De nuevo, por suerte, volvió Maxi de allá de las rutas, acomodó todo. Y ya estamos con imagen, que nos estaban reclamando que ya estamos ahí. El WhatsApp de este programa, 098-927-617. 098-927-617. Y tenemos las consultas del doctor Javier Ciuto, que ya está en Montevideo, que está con nosotros, y va a estar atendiendo mañana de 10 a 19 en el centro. El viernes 27 de 9 a 12 en el centro y de 14 a 18 en Solimar. El lunes 2 de marzo de 10 a 19 en el centro y el martes 3 de marzo de 10 a 19 en el centro. También, exacto. Y el miércoles después del programa te vas de vuelta. Probablemente. Exacto. Después del programa. Sí, bien. Decilo acá que quede registro. El miércoles me quedo. Perfecto, bien. Bueno, si quiere atenderse con el doctor Javier Ciuto, tiene 2 teléfonos a los cuales puede solicitar la consulta, que es el 094-139-399, 094-139-399 o el 091-362-539. Por esos teléfonos puede agendarse para tener una consulta presencial. Perfecto. Bueno, vamos al punto, así aprovechamos al invitado que tenemos, que hoy la verdad que es un programa, más allá de ser muy interesante, es muy importante. Muy importante. Yo destaco eso, la relevancia del programa. Así que adelante, me quedó Cari. Un caldo ese mate, pero es lo que hay, Santiago. Está muy bien. Bueno, vamos a la presentación del invitado. Adelante. Entonces, hoy cambiamos un poquito, no hay noticias, vamos a la presentación de la entrevista. Llega el momento de la semana que estabas esperando. A continuación, la entrevista. Una charla amena con destacados personajes de los diferentes ámbitos de la sociedad uruguaya y mundial. ¿Quién será nuestro invitado o invitada de hoy?
Santiago Miranda es doctor en leyes y profesor de Derecho Civil en la Universidad de la República. Hace años que lucha por las causas sociales de forma incansable. Hincha del Diego, el mejor 10 de todos los tiempos, padre, docente, abogado, investigador de temas ambientales. Santiago tiene un legajo impecable que solo habla bien de su trayectoria y dedicación constante. Tiene un doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, República Argentina, y también es integrante de cátedra UNESCO de Derechos Humanos y también del colectivo TA, Transgénicos, Agroquímicos y Alternativas Agroecológicas. Santiago tiene una amplia trayectoria en investigación y actividades en territorio, derecho privado, prevención y recomposición de daños al ambiente, contratos y soberanía comunitaria agroecológica. En su faceta de abogado defensor, ha tomado el caso de Milagros Chamorro bajo el lema demandar y defenderse con dignidad es un compromiso con uno mismo y con los demás. Hoy nos acompaña para hablar de cómo los agroquímicos afectan profundamente la salud de la población y cómo podemos prevenirlos también. Bienvenido a Nada es lo que parece. Bueno, buenas noches a todas y todos, y Karina y Javier. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la presentación también, que no eso lo hago yo. Ese es le hiciste tú, muchas un gracias. tip que tengo con mis invitados. Está bien. Lo único que aclaro es que soy doctorando, es decir, estoy terminando un doctorado. Bien. Ya presenté la tesis, así que en breve voy a ser doctor en Derecho con PhD, pero faltan algunos meses, por las dudas lo yo ya te lo adelanté, lo demás, porque va a ser... Lo demás lo fuiste adivinando. Todos estos temas y bueno, te escuché hablar ahí en Onda Verde sobre el agua y todas las cosas que estaban pasando en ese momento y cómo se la damos a las corporaciones. Y desde ahí quería traerte, así que es un placer que hayas aceptado la invitación. El placer es mío, porque la verdad que en estos ámbitos es donde vale la pena dialogar los temas, no solamente de forma distendida, como hacen ustedes en el programa, sino que también incluso cuestiones técnicas, o hasta cuestiones académicas, o lo que sucede en la justicia, lo que se llama la transdisciplina, es decir, que, digamos, las cuestiones no queden encerradas ni en los laboratorios, ni en los juzgados, ni en los libros, sino que toda la sociedad y toda la comunidad tiene derecho a participar, a dialogar, a hablarlo de manera clara, sencilla, así como lo hacen ustedes. Así que la verdad que es un gusto estar acá. Buenísimo, con ustedes. muchísimas gracias, Santiago. Vos querías hablar del glifosato, me dijiste. No, bueno, sí, tema más que relevante, obviamente, son los agrotóxicos, ¿no? Por una cuestión de eufemismo agroquímico, pero yo hasta se le puede decir agrovenenos. Sí, yo fui docente de la Facultad de Agronomía, y no digas agrotóxicos, no, agroquímicos, bueno, está bien. Y bueno, y ahora hoy por hoy tenemos justamente, ahora he estado en contacto con el exdiputado, con el ingeniero agrónomo César Vega, quien se está moviendo bastante y está preocupado también por el tema de el paraquat, que es otro herbicida que es prácticamente el glifosato, es Blancanieves al lado del paraquat, tiene un poder mucho más fuerte este tipo de herbicidas que el glifosato, porque también otra cosa, no hay antídoto, ¿ah? Es obviamente dosis-respuesta y además, como todo tipo de veneno también, la exposición permanente, progresiva, se va acumulando porque es residual. Y bueno, y esto puede, o sea, hoy por hoy se está dando a diestra y siniestra en nuestro territorio. Entonces, son elementos que nos preocupan. El glifosato, obviamente, la gran repercusión que tiene como cancerígeno, digan o no, o carcinógeno, también la repercusión como disruptor endocrino en los gurises, ¿no? Porque, sobre todo los niños, porque en Francia, yo siempre cuento que en Francia, Francia es el país más agrícola prácticamente de toda la comunidad europea, y se hizo un estudio muy grande a nivel poblacional, y Francia midió la cantidad de glifosato a través de orina, pero en centenas de miles de personas, los que más tienen, obviamente, los que tienen mayor proporción en mayor concentración son los farmers, o sea, los agrícolas, y los niños. Entonces vos imaginate si esto afecta a los niños, más allá de lo cancerígeno que es, afecta, porque es un disruptor endocrino, es decir, va a terminar afectando lo que es la fertilidad del niño. La verdad que tenemos un grave problema. Después, esto fue desmentido, no desmentido los valores, fue desmentido el trabajo como metodología científica, porque dijeron, no,
Medida en orina no es fiable. Sí, claro. Medida en orina no es fiable. Pues en The Lancet fue publicado esto. Sí, la verdad que el tema agroquímicos en general, que como bien dice Javier, hay toda una lucha cuando se habla de estos temas, de cómo denominarlos, ¿no? Entonces algunos dicen, no, son dispositivos algunos dicen, bueno, son cuestiones, hablando en otras palabras no técnicas, que ayudan a la agricultura. No le llamen agroquímico, no sé si es químico, si es agrotóxico, si es tóxico. Hay quienes dicen, no, técnicamente hay que llamarlos agrovenenos. Es decir, y la gran pregunta siempre es, bueno, ¿para qué se utilizan? Entonces ahí vamos ya incluso a las mentiras que hubo desde siempre en Uruguay, cuando comienzan a darse y autorizarse semillas transgénicas en Uruguay, que se dio esa gran paradoja de que las promesas eran, bueno, que precisamente las semillas transgénicas eran para que se utilizaran menos agroquímicos. Sin embargo, cada vez que se autoriza un evento, una semilla transgénica, sea para comercialización o para otros usos, siempre va acompañado de un agroquímico. Y cada vez son más cantidad los agroquímicos que se utilizan. Entonces, la paradoja y la gran promesa que era, bueno, alimentos transgénicos para que no se usen agroquímicos, se desmintió. Y a su vez el sistema jurídico uruguayo en temas agroquímicos es caótico. No hay en Uruguay una ley nacional de bioseguridad que regule el tema, ni cómo se autorizan los agroquímicos, ni cómo se evalúan los riesgos. Tampoco se evalúan de manera conjunta los riesgos de los agroquímicos combinado con una semilla transgénica. Es decir, un estudio de campo que diga bien, este agroquímico por separado, ¿es nocivo o no es nocivo? Pero si se le aplica a este cultivo, ¿es nocivo o no es nocivo? Y más, ya que hablamos del caso de Julio, que podemos mencionar, sí, de por Julio de los supuesto. Santos, más como sucede en las arrozales. En las arrozales, dicho por los testigos que trabajaban en el juicio con Julio, se utilizan cócteles de agroquímicos, hasta 8 agroquímicos en un mismo predio. Esos riesgos no se evalúan, es decir, cómo interactúan 8 agroquímicos a la vez, para saber si algo es nocivo o no es nocivo. Entonces en Uruguay verdaderamente es caótico. La mayoría de la normativa en Uruguay sobre agroquímicos es de la década del 70. No está actualizada, no hay una ley nacional de bioseguridad. Y algo, cuando difundíamos para venir al programa y compartíamos el flyer, hablaba con algunos científicos uruguayos y uno me decía, no te olvides me decía, y tenía toda la razón del mundo, de decir que el Ministerio de Salud Pública uruguayo no participa de la evaluación de riesgos para autorizar agroquímicos. Correcto. O sea, un productor va al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, llena un formulario, hace un supuesto trámite, le autorizan el agroquímico y el Ministerio de Salud Pública no participa. Tocaste dos temas importantísimos. Yo quiero darle participación a Cari, que pregunte todo lo que quiera. Yo me siento a escuchar hoy porque a mí me encanta este tema y creo que lo estás explicando, ambos lo explican de forma que la gente lo entienda, común en su casa, entonces yo los escucho. Vos tocaste dos puntos importantísimos, que de repente hasta no sos consciente. De lo importante que es. No, por supuesto que sos consciente, pero no sos consciente de la participación de la medicina, del Ministerio de Salud Pública, en todo esto, y obviamente, y de otras facultades también, ¿no? Que sin lugar a duda tienen que intervenir acá. Pero tú dijiste dos cosas. Mira, yo te lo voy a llevar al plano de los medicamentos. Los medicamentos sintéticos, vos vas a tomar un acetaminofén, un paracetamol, un diclofenac, en fin. Obviamente, si vos vas a, registrar un medicamento, vos tenés que hacer ensayos clínicos, claro, ¿verdad? Y llegar a la fase 3B, que se llama, que es la parte, la fase confirmatoria, donde vos confirmas la eficacia y la seguridad del producto. Eficacia, ¿es bueno o no? ¿Sirve o no? Sí, sirve, ok. Y seguridad. ¿Te produce, es malo para algo, para otro algo? ¿Te da cáncer? ¿Te da insuficiencia hepatocítica, insuficiencia renal? Bueno, para eso se estudia la seguridad. Ok. Si vos tenés un medicamento A que está previamente estudiado en cuanto a su eficacia y seguridad, y tenés un medicamento B que también está ampliamente avalado, pero vos querés vender los dos juntos, vos tenés que hacer un estudio de interacción. Interacción, claro. Tenés que hacer un nuevo ensayo. Imagínate, vos me estás hablando de veneno. Ocho cosas juntas, dijo. Pero arrancamos ya estudiando veneno. 8 juntos. Entonces, claro, vos imaginate la interacción que se genera en todo esto. O sea, y otra cosa que dijiste también, que si te dejo hablar tranquilo, es, Santiago, el diálogo. La intervención que tú dijiste en el Ministerio de Salud Pública. Acá queda clarísimo que esto le compete a la parte epidemiológica, es decir, hay que hacer un mapeo donde se está administrando determinados agrotóxicos y cuál es el mapeo de los cánceres.
por ejemplo, o cualquier otra entidad nosológica. Bueno, eso es un punto también fundamental, Javier. Y acá tengo que mencionar a mis compañeros de tanto del colectivo TA, como de muchos. Yo siempre digo, soy integrante del colectivo TA, de UXNAL, pero en realidad hay una gran cantidad de ciudadanos, ciudadanas, desde científicos, productores, consumidores, gente, ciudadanos en general, que estamos en estos temas, digamos, todos aportando, cada uno con lo que sabe. Menciono también a Daniel Peña, por ejemplo, de la Facultad de Sociología, a Emilia Martínez Rojo, que es una médica que vive en Rocha y se dedica a atender a las personas que tienen problemas con agroquímicos. Entonces, por ejemplo, lo que decía Javier, algunas de estas personas incluso están tratando de encargar de juntar datos y tratar de que se genere un sistema de cruzamiento de información. Es decir, qué actividades en Uruguay se realizan en cada sector del país, qué enfermedades hay en cada uno de esos sectores del país. Generar una especie de relación de causalidad y decir, bueno, bien, ¿qué datos tenemos? Como pasa en la Mesopotamia argentina con los pueblos fumigados. Claro. Hay mayor cantidad de abortos espontáneos en tal lugar, ¿qué tipo de actividad hay? ¿Qué tipo de sustancias se utilizan? ¿Hay mayor cantidad de tal enfermedad en otro lado? Bueno, ¿el Estado genera esa información? No, no la genera. Es más, la esconde. Y como bien decía Javier, el Ministerio de Salud Pública, entonces, no participa de la autorización de agroquímicos. Pero tampoco realiza lo que tiene que hacer, porque la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, entre otras cosas, dice que el Ministerio está obligado a relevar información sobre enfermedades y cruzarla con los demás ministerios según las actividades que se realizan. Entonces, el Estado no lo hace y además lo oculta a través de ciertos contratos, que también los podemos comentar. De decir, sí, claro. Cuando mencionaba los medicamentos, Javier, me acordaba que el ghostwriting o la escritura fantasma, que es cuando se le paga a un científico para decir algo, digamos, que le conviene a la empresa. Conflicto de interés, claro. Se le da más que nada, y históricamente se dio mucho el medicamento, ¿no? Es decir, se financiaba a determinados médicos, se decía, mire, por favor, recomienda este medicamento. Hay seguridad, bueno, sí. No se recomienda este medicamento. Sí. Sí. Bueno, yo mencionaba que en Estados Unidos Nestlé estaba financiando las guías de alimentación de los niños en las escuelas. Seguro, sí. Era quien ponía la plata para hacer los estudios, entonces claramente los cereales azucarados eran la primera recomendación para los niños. Claro. Bueno. Coca-Cola hizo una igualdad. Coca-Cola hizo lo mismo. Danone y McDonald's. Exacto. Es muy interesante el tema. ¿Qué pasó con Julio de la Rosal? ¿Querés contarnos brevemente? Bueno, el caso de Julio también, la verdad que el caso de Julio combina todo lo que me gusta llamarlo lo socioambiental, digamos, ¿no? Porque es una realidad social que se vive en todo Uruguay. En Uruguay lo hemos visto con varios del grupo, con nuestros propios ojos. Hemos tratado de hacer actividad en territorio, en parte lo que en la universidad se llama la extensión universitaria. Sí. Hemos visitado muchos lugares en el interior del país, no solamente por el caso de Julio. Y yo, esto lo digo como siempre a título personal, todos los disparates que diga los digo a título personal y no de los grupos que integro, pero verdaderamente en Uruguay, en el interior de Uruguay, en el campo uruguayo, hay situaciones de esclavitud de trabajadores, hay situaciones de sometimiento de los ciudadanos, hay escuelas con sus niños, niñas, con sus maestras, habitantes que están sometidos a personas que aplican agroquímicos a través de fumigaciones aéreas, terrestres, cerca de las escuelas. Los chemtrails. Cerca de los... Bueno, ahí hay todo otro... Que tu amigo decía, otro tema, no, la geoingeniería. Sí. Eso también es otro de mis temas favoritos. Venís otro día a hablar de geoingeniería. Dale. Ya, así en el aire, esto está siendo filmado. Un tema precioso. Ya está. Pero cada vez se nota más, cada vez más evidente. Sí, por supuesto. Nos van a terminar dando la razón. Algún día. Ojalá. Pero bueno, pasa eso en el campo uruguayo, ¿no? Que cada vez más se fumiga, se aplican agroquímicos en cauces acuáticos, a los habitantes, a las escuelas. Hay un par de anécdotas que tenemos que nos pasaron viviéndolo con personas de ahí que después lo podemos comentar. Y en el caso de Julio sintetiza todos esos casos. Julio vivía con su pareja, brevemente. Vivía con su pareja en la Rosal 33, que es propiamente un feudo que hay en Uruguay. Es una arrocera, un volcán de arroz. Conozco. O como me gusta llamarlo, una factoría alimentaria feudal en este caso, donde en un mismo predio viven trabajadores, trabajan allí, sin medidas de seguridad, sin medidas de protección. Él era soldador, trabajaba con maquinarias y restos de maquinarias con restos de agroquímicos, se enfermó, hoy por hoy no puede respirar por sí mismo, vive con un oxigenador, se quedó sin trabajo, con 46 años no puede trabajar más. Tremendo. Ganamos un juicio que fue histórico en primera instancia contra la empresa,
la primera vez que se condenaba por enfermedad por agroquímicos a un trabajador rural. Sentaron un precedente importantísimo. Fue un precedente muy lindo, la verdad, con un gran trabajo de equipo. Yo era uno más de los que estaban en el equipo, pero nos apoyaron médicos, científicos, químicos, un trabajo interdisciplinario precioso, y el tesón y la valentía de Julio y Susana. Y el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno en Uruguay en 27 días revocó la sentencia. O sea, un juicio que había durado 2 años, siempre digo el mismo número, pero creo que es significativo. Un expediente de 2000 fojas, un tribunal en 27 días revocó la sentencia, quiere decir que cada uno de los 3 ministros con sus asesores estudiaron 2000 fojas en 9 días. Cada uno, si en 27 días el tribunal tomó la decisión. Se revoca la sentencia y, entre otras cosas, lo que dice la sentencia es, como nosotros, ellos sabían que si perdíamos íbamos a ir a la Corte Interamericana, que fuimos y estamos ahora litigando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. El tribunal dijo, ¿sabe por qué no se le va a aplicar a usted la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Porque la Corte Interamericana defiende grupos vulnerables, defiende a los indígenas, defiende a los discapacitados, defiende a los niños. Y la pregunta nuestra fue, ¿Y acá? ¿el trabajador rural no Claro, es un grupo no, vulnerable? Es increíble no, en toda Latinoamérica. Claro. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, cuando presentamos casación, confirmó la sentencia, en una sentencia que entiendo, a veces mis colegas técnicos o académicos me dicen, no digas esas cosas, pero yo creo que hay que decirlas porque técnicamente creo que es así. Fue una sentencia de corte medieval, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Uruguaya en el año 2022, donde sin previsibilidad, sin aplicar normas, se le dijo a la empresa que sí porque sí, y a Julio se le dijo que no porque no. Habían peritajes a favor de Julio. 3 peritos dijeron que la enfermedad que tenía Julio estaba causada por su contacto con agroquímicos en la empresa. Así que, en definitiva, la señal de la Corte fue: vale más la opinión médica de un juez que la opinión médica de un médico. Y lo que le pasó a Julio, ¿ya había algún precedente de, por ejemplo, el producto que supuestamente que es la exposición, ¿verdad? La exposición, ¿había algún precedente? Me refiero a algún artículo científico, porque a veces es complicado, ¿no? Tenés que estar remando, como dicen los juristas, en dulce leche, porque Sí, claro. si vos tenés un nuevo agrotóxico que no tiene efectos adversos de lo que tú tienes en tu cliente, por ejemplo, y no hay nada escrito, y tenés Sí, claro. que remarla como... En este caso, una de las peritos, porque fueron 3 peritos que participaron. Uno fue de la Universidad de la República, que a Rosal lo impugnó, pero era favorable a Julio. Y después hubo 2 peritos designadas que lo aportaba cada parte. La perito que aportó la empresa Rosal, ni siquiera ella se animó a decir que no. Y la perito que aportó Julio, cuando digo le aportó Julio, en realidad va dentro de un listado de peritos que están en el Poder Judicial, que era una magíster en salud ocupacional. Ella cita bibliografía de estudios, de papers sobre el tema, donde vinculaban causalmente la enfermedad de Julio, que era una neumonitis por hipersensibilidad, vinculada a la utilización de agroquímica. Por eso digo, la Corte Uruguaya, y lo digo no desde el punto de vista ni de burla, ni de ataque con ira, sino desde el punto de vista técnico. La señal que le dio la Corte Uruguaya en el caso de Julio a la sociedad fue: tenemos 3 peritajes médicos. La pregunta es, según el Código del Proceso Uruguayo, ¿un juez puede apartarse de lo que hizo un perito? Sí, puede apartarse, pero de manera fundada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Designar otro perito. Claro. Pero la Corte directamente se apartó. Entonces, la señal de la Corte, ¿cuál fue? Vale más la opinión médica de un juez que la de un médico. Más allá de los temas de fondo que hay en esto, evidentemente, ¿no? Creo que entiendo. Algo me pasó ¿Cuántos parecido Julios hay, en Maldonado, no? me pasó a mí parecido, tipo medieval. No me pusieron la cabeza y vino el verdugo por poco, pero entiendo. ¿Cuántos Julios hay Claro. que no Hay conocemos? muchísimos, hay No, muchísimos. pero lo difícil, a veces me entiendes, lo difícil está relacionar, no relacionar, sino demostrar la causalidad. Claro. Porque es complejo, porque justamente en epidemiología vos podés, a través de diferentes tipos de estudios, si son observacionales, vos podés limitarte solamente a hablar de la asociación o relación. ¿Tá? Pero cuando queremos realmente estudiar la causalidad, ahí se complica más el terreno. Bueno, en el tema que el derecho lo toma de la ciencia, por supuesto, ¿no? Y más que nada en derecho penal y así derecho civil también, cuando se habla de daños. Hay un tema bien importante, lo que dice Javier, que es el tema en los juicios ambientales, la relación de causalidad. Claro, la si causalidad. este hecho genera esta consecuencia.
Entonces ahí hay todo un tema, porque hay desde relaciones causales directas o más evidentes, hay también indicios, hay condiciones, cuando uno dice, bueno, capaz que este hecho no fue la causa, pero es una condición que llevó a, es decir, hay muchas variantes. Y en derecho hay muchas teorías, lo voy a decir bien rápidamente para no aburrir con un tema tan técnico, pero hay muchas teorías en derecho que dicen, bueno, ¿a qué hecho le atribuimos la causación de un daño? Entonces hay desde el extremo que dice, bueno, todos los hechos que participaron antes son causa del daño. Okay. Y uno dice, bueno, pero si vamos para atrás, todo es causa de todo. Bueno, muy bien. Entonces ahí se van construyendo teorías. Una dice, que es la que más se aplica en Uruguay, pero para casos comunes, para un accidente de tránsito o para una responsabilidad médica capaz, pero también podría variar, que dice, bueno, la causalidad adecuada. ¿Y cuál es la causalidad adecuada? Que es un concepto tan flexible que da demasiado margen para manejar a un juez. Pero dicen, bueno, el daño es el que proviene de un hecho que lo causó. ¿Y cuál es la causalidad adecuada? Bueno, aquel que probablemente haya causado la consecuencia, aquel que normalmente lo haya causado. ¿El tema cuál es? En temas ambientales, y en alguno de los temas médicos que comentabas, no hay normalidad, no hay regularidad de hechos. Entonces, como en la vida. Claro. Entonces ahí ingresan otros conceptos que la ley uruguaya los reconoce y los tratados internacionales lo reconocen, que es, por ejemplo, la causalidad verosímil o el principio de precaución. Cuando hay una duda sobre algo, hablándolo muy mal y pronto, pero cuando hay una duda sobre algo, bueno, la duda va en favor de la víctima. Claro. Si hay una pequeña certeza sobre que algo causa un daño, ante la duda hay que tomar una medida. Claro. Ante la duda hay que reparar. Así que el derecho, que tiene la norma y la herramienta para hacerlo, tomado de la ciencia, ni siquiera desde ese punto de vista lo aplican, ¿no? Me gustó. O tenemos que irnos a una pausa. Vamos a recordar cuál es el teléfono de este programa, por si nos quieren mandar un mensajito, 0989276617. Sí, manden por ahí las preguntas. Manden preguntas, manden consultas, manden saludos. Vamos a seguir con este tema después de la pausa. Nos vamos a escuchar un tema, porque hoy no se cumple fecha de él, pero nosotros lo amamos, tanto como lo ama el invitado que tenemos en estudios. Por eso no necesitamos una fecha especial para homenajearlo. Podrán hablar y hablar y hablar de la vida y los excesos del Diego, pero dentro de la cancha fue, es y será el 10 por toda la eternidad. Le han dedicado muchas canciones desde Maradó, como lo hizo el Potro Rodrigo y otras tantas, pero en esta oportunidad vamos a escuchar esta versión de Las pastillas del abuelo titulada Que es Dios, que nos dice: la caricia de Jesús hizo posible el milagro, déjala Ramón, pero un consejo les doy, la pelota siempre al 10. Ya volvemos. Una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. A su oído: novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo, sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo.
Celebramos 100 años mirando al futuro. CX30, 1130 AM, Radio Nacional. Cambia el mundo, cambian las voces, pero Radio Nacional 1130 AM sigue ahí. Testigo de los grandes momentos del país. 100 años junto a vos. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. La Cámara de Emergencias Móviles expresa su preocupación ante la oferta de servicios de cobertura sanitaria para eventos que no cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. La contratación de empresas no habilitadas no es una formalidad. Significa un riesgo real para la salud y la seguridad de las personas que asisten a estos eventos. La habilitación que solo puede otorgar el Ministerio de Salud Pública garantiza que la empresa cuenta con personal debidamente capacitado, protocolos definidos y los recursos técnicos necesarios para brindar una atención médica adecuada y oportuna ante una emergencia. Por este motivo, desde la Cámara de Emergencias Móviles se exhorta a los organizadores de eventos a verificar y exigir que los servicios de cobertura sanitaria que contraten cuenten con esa habilitación, priorizando siempre la protección de la salud de la población. Muchas gracias. Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Celebramos 100 años mirando al futuro. CX30, 1130 AM, Radio Nacional. Cambia el mundo, cambian las voces, pero Radio Nacional 1130 AM sigue ahí. Testigo de los grandes momentos del país. 100 años junto a vos. En Nada es lo que parece de miércoles. Tengo 2 eventos para invitarlos y contarles que tienen que estar ahí porque se viene una banda de gente que ya está acá en Uruguay, que ya vinieron, que seguramente muchos de estos nombres que voy a dar a continuación los conocen. Seguramente algunos capaz que no, pero bueno, el domingo 1 de marzo es el primer evento que se va a hacer en el CIRA, en el Salón de Eventos de CIRA de Punta Ballena, en Maldonado. Viene Martín Rodríguez desde España, viene Jordi Barea, Iru Landucci, Dani Márquez, Rafa Currao y Albi del Mar. Toda esta banda de gente hermosa que ya estuvo el año pasado haciendo una conferencia allí, vuelven, esta vez van a hablar de simbología y revisionismo histórico, que es un tema buenísimo porque nos cuentan todos los símbolos y todas las cosas que nosotros pensamos que este país dice que es laico y ¿Es no. el mismo evento? No, la charla es diferente. Son charlas diferentes. La charla es diferente. La del domingo 1 de marzo en Colectivo Hábitat pueden sacar la entrada. Esto es en Punta Ballenas, en Maldonado. Y el jueves 5 de marzo en el Teatro Estela va a estar Martín Rodríguez y Iru Landucci y van a hablar de cosmovisión, van a hablar de Tierra Plana y el Camino del Héroe. ¿Tá? Esto es el jueves 5 de marzo a las 20 horas en el Teatro Estela. Esta charla de Tierra Plana
y El Camino del Héroe, que este caso va a ser con Martín Rodríguez y Jordi Barea, que van a estar con nosotros el viernes en vivo, acá en estudios, conversando de todos estos eventos. Pueden adquirir ya sus entradas el mismo jueves en boletería del teatro, pero a partir de las 18 horas. Si no, háganlo anticipadamente en el colectivo Hábitat, dicen Conferencia Teatro Estela, y ahí pueden adquirir su entrada y no perderse esta conferencia, que va a estar buenísima y que no es algo común que se dé siempre, porque claramente Martín es uruguayo pero vive en España, Jordi es español, entonces está bueno aprovechar que van a estar por acá, que ya están acá, y poder asistir. Okay. Seguimos con nuestro invitado Santiago Mirande. ¿Estás pasando bien? Impecable. Bueno. Tenemos... Muy buena onda. Gracias. Como hay que hablar de estos temas así un poquito, porque son todas noticias negativas. Así sí. Que, bueno, igual en la puerta me dijiste, hay una buena noticia de un juicio. Hay un par de juicios que se ganaron, pero en Argentina, en Estados Unidos, bueno, pero... ahí por lo menos hay alguna esperanza, digamos. Pero no deja de ser que son situaciones que no tienen marcha atrás, ¿no? Pero sí, claro, por lo menos hay situaciones donde se logra un cierto resultado o se logran ciertas medidas. Lo mismo que, por ejemplo, la agroecología. La agroecología es otro tema también que uno lo puede tomar como una esperanza de algo. También ver de la manera en que se la instrumenta, ¿no? La ley de agroecología uruguaya ha tenido sus temas y la forma en que se la ha instrumentado por cierta parte, no por todos. No me refiero a los productores agroecológicos, me refiero a las autoridades. Pero también ahí hay un ámbito de esperanza de que las cosas puedan ser mejor, ¿no? Buenas noches, soy Julio César de los Santos, afectado por agrotóxicos en Uruguay. Santiago Mirande es mi abogado. Junto a Santiago estamos en un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buen programa, felicidades. Te mandamos un abrazo enorme, Julio. Nos encanta que nos estés acompañando. Y bueno, vamos arriba. Vamos arriba Julio, con todo. Vamos arriba. Julio, la verdad que como decíamos, yo me gustaría que muchos pudieran tener la vivencia de conocerlo a él y a Susana y la fortaleza con la que siempre han encarado todo este tema. Como siempre digo, tenemos un vínculo humano más que de abogado a cliente. La fortaleza que tienen, cómo siguen para adelante, lo preocupado que él está siempre por temas ambientales, él está siempre pendiente de temas ambientales sobre agroquímicos. Así que la verdad que le mando un abrazo enorme. Y él también sabe bien, que lo hemos hablado muchas veces, de situaciones iguales que se viven en Uruguay. A veces los datos son fundamentales por un tema de tener pruebas científicas, como decía Javier, ¿no? Es decir, repasando un poco hoy, tratando de actualizar algunos datos, veía desde que un paper científico hecho por científicos independientes, dignos, donde no hay conflicto de intereses, que no responden a corporaciones. Dicen que, por ejemplo, que más de la mitad de los pesticidas que se utilizan en los cultivos más importantes de Latinoamérica están prohibidos en Europa. O sea que más de la mitad de los pesticidas que se utilizan en Latinoamérica, en Europa están prohibidos. Uno ve el paper, lo ve como algo abstracto, algo científico, por supuesto, pero sin ir más lejos, y Julio lo sabe, hace no mucho tiempo, estando en 18 de julio en Rocha, se abrió una canilla en una escuela rural, y el agua y el contenido de químico que tenía el agua en una escuela del departamento de Rocha estaba, no el doble, 8 veces superior al límite máximo europeo. Entonces, 8 veces superior. 8 veces superior, habiendo una canilla en una escuela. Entonces, ahí es donde se empiezan a combinar, como decíamos, ¿no? Estudios científicos independientes, dignos, con relatos, con experiencias, con cosas que se van viviendo, que a veces nos llegan a determinados estudios o nos llegan a los medios y con ustedes que se puede difundir el tema. Julio lo sabe, bien esos casos, los conoce, así que Julio es un luchador, la verdad. Pero Santiago, yo te voy a hacer una pregunta, una pregunta simple que cualquier persona de a pie se la hace. ¿Hay algún político, no importa si conoces o no, pero hay alguien, alguna figura, tendría que ser un político, porque si le importa a la gente, fue votado por la gente, tendría que ser un político, pero hay alguna figura política o alguien en el ministerio, quien sea, que dice, bueno, mirá, Santiago, ¿sabes qué? Agarrá la chismosa, vamos a la feria el domingo, elegí aleatoriamente, vamos a comprar frutas, verduras y vamos a analizar lo que hay, el tenor que tiene de venenos, qué tipo de venenos, cuánta cantidad tiene.
Pero se estudia eso, porque me da la sensación que esto es tierra de nadie, y todo lo que entra a Uruguay, las galletitas que entran a Uruguay, los cereales que entran a Uruguay, ¿se estudia cuánto agrotóxico tiene? Seguramente la respuesta es no. Yo lo que recuerdo, el tema político es bastante delicado. En mi caso, no soy de ningún partido político partidario. Digamos, porque siempre, si no, el discurso, cuando uno habla de la actividad científica, sea jurídica o no, siempre se dice, bueno, hay que ser objetivo, claro, hay que ser digno, hay que ser independiente, pero no necesariamente uno tiene que ser neutral. ¿Y a qué me refiero con esto? Los estudios que decía Karina. Coca-Cola financió durante décadas a científicos para que dijeran que las azúcares eran buenas para los niños. Exacto. Lo mismo han hecho Nestlé y otras corporaciones. Danone y McDonald's. Exacto. Entonces, y eso está comprobado. Sí. ILSI, que es la International Life Science Institute, una entidad científica que su página web está abierta ahora para consultarla. Entre sus sponsors están todas estas empresas que acabamos de mencionar, es decir, que son los que financian a esos científicos que dicen, entre otras cosas, que los azúcares son buenos para los niños, es bueno para los niños. Entonces, ¿a qué voy con esto? BlackRock. Este ejemplo de paper que citábamos, o algunos uruguayos que podemos citar de datos sobre los plaguicidas, son científicos dignos, independientes, objetivos, no están financiados por una corporación, tendrán sus proyectos de investigación, pero no responden a nadie. Entonces, ahí uno obtiene información, pero uno no tiene por qué ser neutral. Yo después que estudié objetivamente, puedo decir, bueno, yo ahora lucho en contra de los transgénicos o en contra de los agroquímicos, pero yo estudié el tema de manera objetiva antes. Si vos me preguntás por el tema político, yo lo que recuerdo por lo menos es, con otros grupos de personas interesadas en el tema, científicos, como siempre digo, ciudadanas, agricultores, agroecológicos. Tuvimos infinidad de reuniones donde había posibilidad de un proyecto de ley sobre una ley nacional de bioseguridad, sobre aumentar el etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos. Y la verdad que de mucho trabajo nunca se logró concretar. Esa es la experiencia personal que yo tengo al menos. Sí recuerdo que al menos se logró en Montevideo en el 2013, gracias al colectivo TA, entre otros Claudio Martínez de Bat, Pablo Galeano, Natalia Baiza, Laura Rosano, entre otros, que se etiquetaran los alimentos transgénicos en Montevideo. Así que mucho interés, capaz que no hay en ir a ver qué está pasando. Sí. Así que mucho interés, capaz que no hay en ir a ver qué está pasando. Sí. Pero fuimos hasta ahí, había unos pescadores artesanales que estaban preocupados con lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que pescaban, abrían los pescados y estaban negros por dentro. Por Dios. Entre otras cosas que estaba pasando, fueron a parte de la laguna, en bote, me muestran el video, navegando, un arrocero del otro lado, con un rifle, diciéndoles, hizo así, y con esto lo que estaba señalando era la Laguna Merín, nada más y nada menos. Señaló la Laguna Merín y dijo, todo esto es mío, váyanse. Eso lo vi con mis ojos en un video, ellos estando en el bote. Un muchacho al lado mío, parado, noche de verano, de remera, todo ya con un buzo, con frío, le digo, mira, medio un muchacho divino, aparte, después terminó siendo simpatiquísimo, pero muy serio él, así, digo, no sé si ni se hacer una broma. Y lo miro y le digo, ¿no tenés frío, boludo? Y me dice, no me puedo abrigar, me dice. Y se levanta la remera, tenía todo el sarpullido de los agroquímicos en el cuerpo. O sea, ¿a qué voy con esto? Esas realidades, estaría bueno sí que la política llegara a determinados lugares, pero bien sabemos que a veces no se llega, ¿no? Sí. No es digna una ciencia que no sea transparente, que no comunique sus resultados ni las reales fuentes de sus financiaciones. Sin transparencia el conocimiento no puede avanzar. Es otra de las cosas que leí por tus redes. Tal cual. Trajiste muchos apuntes y no quiero que te vayas con ellos. No, yo traje para ir haciendo un... ¿Querés hincarle el diente a algún tema particular? Lo que ustedes digan. Yo voy, el pan, de lo que ustedes sacan el tema, trigo. Un papelito. Hablemos del pan. ¿Qué ha pasado con el trigo, los transgénicos? Bueno, ahí también, ¿no? Ese creo que es otro caso donde se combinan varios de los temas que estábamos hablando. En octubre del, nada más y nada menos que del año 2020, se hace una especie de, no explícita, ¿no? Pero una triangulación entre Argentina, Uruguay y Brasil. A la vez los tres países nos utilizan a nosotros de laboratorio porque se autoriza el trigo transgénico en Uruguay para investigación. En Argentina se lo autoriza con pocos días de diferencia para comercialización. Y en Brasil, que es el principal importador de Argentina, se lo autoriza para importación. Entonces el evento transgénico
y la especie transgénica del trigo llamado HB4PAT se autoriza para investigación en Uruguay, para comercialización en Argentina y para importación en Brasil. Con lo cual también, dicho por científicos también, en papers dignos, independientes, objetivos, también es muy difícil la trazabilidad, es decir, los alimentos que contienen trigo, además de otros componentes, según el grado de composición, es muy difícil controlar si estamos o no, se dice que sí, importando productos con trigo transgénico cuando en su momento solo estaba autorizado para investigación. Así que es muy complicado el control, la evaluación de riesgo. No hay regulación de nada, ¿no? Es lo que yo saco. O sea, si claro, paso raya así, sí, hay mucha regulación. Es un viva la pepa, diría Mabel en la casa. O sea, esto no hay no hay control de nada. Esto debería de tener una estricta trazabilidad. Pero porque completamente. yo te digo, en primer lugar, un mapeo de Uruguay físico, en qué lugares, en qué localidades se aplicó cuál y cuánto y cuándo, ¿ah? Y dónde, obviamente. Y después, a nivel médico epidemiológico, la incidencia de nuevos casos de esto, qué es lo que hubo. Pero claro, no hay ningún registro de nada, y aparte yo sé que está terminantemente prohibido. Y en Argentina, hace muchos años, yo escuché a un epidemiólogo que prácticamente lo dijo en cámaras: yo tengo un revólver en la cabeza si me pongo a estudiar cuál es la incidencia de las nuevas patologías. Entonces, digo, se complica. ¿Cuál era la noticia que tenías para decirnos? Una buena nueva. No, el juicio de Trump es eso. La buena nueva, bueno, sí, en Corrientes un fallo a favor de... Se condenó a un productor por lesiones que sufrió un niño a causa de agroquímicos. Ahí Bien. se pudo demostrar la causalidad. Así que esa persona tuvo no solamente una condena civil, sino también penal. Reitero, no son buenas noticias en el sentido de que son cosas que no tienen marcha atrás, pero sí por lo menos sentir, y eso hace a la dignidad también de la persona, de la familia, sentir que hay justicia. Justicia. Y que se logra al menos no solamente una consecuencia negativa para el otro, sino también una indemnización para un tratamiento, para medicina. Por supuesto que son noticias que al menos algo positivo dan. En el caso que mencionaba Javier, ahí, ya que soy profesor de contratos y me gusta el tema, en estos temas ambientales vinculados a lo que decíamos, los agroquímicos, los transgénicos, el supuesto COVID y la supuesta pandemia, las tecnologías inyectables que le llamaron vacunas, ahí tenemos dos contratos que también podrían ser analizados técnicamente, que son el ghostwriting o escritura fantasma, que es como decíamos, cuando una persona contrata a alguien y le paga para que diga lo que el otro quiere. El ghostwriting pasa mucho, y bien sabemos, en música, en literatura, un bestseller, claro, que prefiere que escriba alguien joven y él publica con su nombre, que es algo legal. Si entre los dos hay un acuerdo, no hay problema. El tema es cuando esto ingresa a cuestiones de salud humana, de salud ambiental. Y son contratos secretos. Y son contratos secretos. Entonces ahí juega el acuerdo de confidencialidad y los contratos secretos. En el caso del trigo transgénico, en todos los procedimientos en Uruguay la autorización de eventos transgénicos está regulada por un decreto del año 2008. Entre otras cosas, hay un Gabinete Nacional de Bioseguridad que, cual César, desaprueba o aprueba un evento transgénico. Le llevan los informes de las diferentes comisiones y por más que alguno advierta un riesgo, el gabinete aprueba igualmente el transgénico. Con un montón de patologías científicas y jurídicas ese procedimiento, aprueban a piacere los eventos transgénicos. Pero incluso aparecen esos contratos secretos o contratos de confidencialidad donde al científico se le hace firmar de que él no puede hablar de ese tema. Sí sería legal con respecto a, por ejemplo, el producto en sí. Si hay una propiedad intelectual, tecnológica sobre algo, bueno, el científico no puede difundir. Claro, sí, tengo un intelectual, claro. Un producto. Contrato de confidencialidad. Los contratos con Pfizer fueron contratos secretos. Entonces, esos de parte del gobierno. En cuanto al trigo transgénico en ese procedimiento, hubo casos donde se excluyó y se silenció y se echó a quienes advertían el riesgo de ese trigo transgénico si lo autorizaban. Son los llamados conflictos de intereses, las llamadas puertas giratorias, que también tienen vinculación con Pfizer, funcionarios que durante un periodo trabajan para la administración pública, otros trabajan de gerentes en las corporaciones y al periodo siguiente cambian y uno pasa a ser el de la autoridad pública y el otro gerente, esas puertas giratorias que suceden. Y lo mismo con las llamadas vacunas, que en realidad son tecnologías inyectables, que también había contratos secretos y acuerdos de confidencialidad. Tema más que discutible para algunos, para otros no lo es ya,
pero en sí mismo el solo hecho de haberse hecho en silencio y en confidencialidad ya implicaba una ilicitud de responsabilidad estatal, por supuesto. Correctísimo. Correctísimo. Muy clarito. Lo que decís, yo estoy acostumbrado a prácticamente todo trabajo que asesoro allá en San Pablo con un CDA, el contrato de confidencialidad, que no puedo divulgar absolutamente nada. Por más que lo mío básicamente es analizar el protocolo, de que esté todo bien, porque claro, si el protocolo está mal escrito, cuando se va a presentar en las autoridades regulatorias lo rebotan, dicen, no, ¿cómo calculaste esto? Yo soy docente de bioestadística, ¿de dónde sacaste tal información? ¿De qué artículo científico? Está mal eso, está desactualizado, entonces ahí aparezco yo en acción. Y es todo con contacto de confidencialidad. Claro. Pero lo que vos decís, claro, está en la tapa del libro. El otro sí tiene que tener un contrato de confidencialidad, o sea, no puede haber un contrato oculto, porque son venenos directos. Las inyecciones no fueron obligatorias, pero fueron recomendadas y mucha gente perdió el trabajo y perdió muchas cosas por no tenerla. No es obligatoria, no te estoy obligando, te lo estoy recomendando. Sí. Pero en tu trabajo, si no me traes el certificado, que has despedido. La palabra exigir. Acá ahí hay una línea donde está bravo. Y en todos los temas pasa, en todos estos temas, en abstracto, así como pasó con las tecnologías inyectables, las supuestas vacunas que algunas personas le inoculaciones experimentales cuya plataforma RNA mensajero. En abstracto, el funcionamiento y el paradigma es el mismo, ¿no? La falta de información, la desinformación, la manipulación, el miedo y la financiación. Entonces, lo mismo sucedió, ahora decíamos esto del trigo transgénico, de cómo se autorizó a quien se animó a advertir sobre un riesgo, ejerciendo su derecho constitucional de libertad de expresión, se la quitó del proceso. Lo mismo sucedió con respecto a otros eventos que se iban a autorizar. Hay un no sé si se ve, pero se obligó a retractarse, se bajó la publicación del trabajo y del paper, que era el ícono del glifosato en la década del 90. Es decir, a partir del año 99... y principios de los 2000, se utilizaba un trabajo científico que era el que decía que el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, no era dañino. Recién en 2015 la Organización Mundial de la Salud, una comisión ad hoc, dijo que podía ser cancerígeno. Ahora, sale ahora un informe donde hacen retractarse a quienes decían que el glifosato no causaba daño, y el propio Trump, en los juicios que están habiendo en Estados Unidos contra Bayer y contra Monsanto, el propio Trump sale a apoyar al estudio cancelado y a Bayer y a Monsanto. Claro. Entonces, por eso... ¿a qué voy con esto? Claro. Estamos hablando que lo haga Trump ahora, en estos días, genera una sensación que no generaba hace 3 meses. Claro. Entonces, tema vacunas, COVID, transgénicos, agroquímicos, científicos que quieren advertir sobre un riesgo. En abstracto, la mecánica es como similar, ¿no? Es decir, falta de información, manipulación, miedo, secretismo, ocultismo. Claro, aparte, la punta, o sea, el vértice de la pirámide son BlackRock, State Street, Vanguard, son las mismas corporaciones que son las dueñas de todo. Ahora, esto que tú decís, Santiago, esto de que el estudio está retractado, exactamente fue lo que pasó el estudio francés que yo te dije, que detectaron grandes concentraciones de glifosato en orina, y por ende obviamente en el resto del cuerpo, porque el que filtra la orina son los riñones, en los granjeros y en los niños. Pero después, pero mira qué atrevidos, lo hicieron retractar porque dijeron que el estudio, no es fiable el estudio de glifosato en orina. Entonces yo puedo decir lo mismo, el famoso COVID o el virus no existió, pero además de no existir, el problema, el talón de Aquiles, ¿cuál era? El PCR, la reacción cadena polimerasa. Y yo estudié, hice la parte estadística y demostré que es un mamarracho, no es fiable para nada. No es fiable para nada. Esa es la señal de Ramón de que nos quedan 2 minutos. Fue fuerte Ramón igual, salté acá en la silla, pero gracias. Creo en lo imposible y no en lo improbable, Santiago Mirande. Eso me gusta, esa frase la uso mucho. Sí, lo sé. Creo en lo imposible y no en lo improbable. ¿Te dijeron Miranda muchas veces? ¿Mirinda? Miranda. Todo el tiempo. Mirinda no. ¿No? Miranda como los cantantes. Miranda es Mirande. Miranda. Ha sido un placer tenerte. Creo que es para despedirse es una linda frase. Yo me inspira mucho para seguir adelante a veces en estos temas. Siempre digo, la mayoría de las acciones que hacemos a veces administrativas o judiciales
no las ganamos. Es decir, no somos los que ganamos, somos los que siempre estamos, digamos. Y tratamos de difundir, por eso este ámbito, y les agradezco mucho que me hayan invitado. Y vas a volver. Me parece fundamental. Vas a volver en abril a hablar de los chemtrail y ingeniería y todo lo que quieras, porque nos interesa un montón. Claudio Martínez sí, claro. Los esperamos, sí, ya los comprometemos al aire. Creyendo en lo imposible y no en lo improbable. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias, Santiago. La verdad que la rompiste. Doctor. Bueno, nos vamos. Espero que les haya ¿Qué programa tuvimos hoy? Programa espectacular. Queda chico siempre. Y bueno, gustito a poco, como decía. Hay que hablar con Edgardo, hay que estirar ahí. Me gustó eso, lo imposible y lo improbable. Creo en lo imposible y no en lo improbable. Porque lo imposible es muy fuerte. Complica la estadística un poco. Claro, me complica. Yo soy muy loco para con los números. La probabilidad. Pero lo imposible es más lindo. Loco de miércoles. Ha sido un placer estar con ustedes una noche más. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 21 horas aquí en CX30 Radio Nacional 1130 AM. Primeros en escucharte. Les mandamos un beso grande, que tengan buen descanso y nos vemos el viernes. Nos fuimos.